Vamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos al primer encuentro del año de la Secretaría Científica del Claustro de Analistas en Formación, que está presidido por Cristian Lopardo, que está acá con nosotros, junto con el resto de la mesa coordinadora. Nuestro equipo está conformado por Paula Ceruti, Laura González, Matías Luzuriaga, Verónica Prada, Romina Rossi y quien les habla, Paola Basavilbaso. Les proponemos primero escuchar a nuestro invitado para luego conversar entre todos. Pueden participar pidiendo la palabra o escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat del Zoom, que después vamos a ir retomando, y bueno, los que quieran leer o participar directamente luego de escribir allí lo pueden hacer. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Leonardo Peskin, médico psicoanalista, miembro titular, didacta y profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina y full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Integrante de comisiones de asesoramiento científico, de evaluación de trabajos y publicaciones en APA y otras instituciones de psicoanálisis. Invitado habitualmente a paneles, mesas redondas, jornadas, simposios y congresos psicoanalíticos nacionales y extranjeros. Profesor en posgrados, doctorados universitarios, en cursos nacionales y en el extranjero también. Autor de numerosos trabajos publicados en diversas revistas de psicoanálisis y capítulos de varios libros en colaboración sobre diversos temas psicoanalíticos, teóricos, clínicos y sociales. Escribió tiene 2 libros propios, Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica, del 2003 y reeditado en el 2008, y La realidad, el juego, y el sujeto y el objeto, del 2015, editado por la editorial Paidós. Al doctor Peskin lo convocamos para pensar y dialogar acerca de un tema lamentablemente siempre vigente, la guerra. Movidos por el malestar en torno a los actuales acontecimientos entre Rusia y Ucrania, y escuchando también a nuestros colegas analistas en formación, que al recibir estas noticias comenzaron a plantear sus inquietudes en nuestros habituales canales de intercambio. Con diferentes nombres, excusas, proclamaciones, razones, como nos decía el doctor Spilka en su reciente visita a APA, volvemos a experimentar sufrimientos, degradaciones, esa sensación de más de lo mismo. Entonces, doctor Peskin, ¿por qué la guerra? Lo escuchamos. Bueno, ante todo les agradezco la invitación y bueno, un poco como lo charlábamos, me hace acordar a una cantidad de años, muchos años, que los viernes dictaba seminarios en APA. Ahora, yo creo que el tronco principal para pensar todo este tema, freudianamente, es justamente la cuestión del malestar que implica la cultura. Es decir, que lo que se supone que puede ser una solución para humanizar con más consistencia que por vía de la cultura, en realidad Freud mismo denuncia que esa misma operación de culturalización implica la aparición de un malestar que es intrínseco a la subjetividad. Es decir, que si se instala la represión, que es como el elemento que vehiculiza la posibilidad de culturalizarse, hay ciertas dimensiones que no pueden ser reducidas a esa culturalización. Planteado esto, tenemos una diversidad de expresiones de ese malestar, que son desde las pequeñas expresiones que son de la vida cotidiana o de nuestro trabajo como analistas, hasta grandes expresiones que pueden ser todos los hechos de violencia y diferentes tipos de violencia. Bueno, hay mucho para charlar sobre esto, pero que de alguna manera plantearían que hay escalas que van desde lo pequeño hasta lo más desarrollado, y que la forma más desarrollada y más compleja del problema del malestar es la guerra. Por eso, de alguna manera,
tenemos que intentar entender cómo opera psicoanalíticamente la condición de subjetividad que permite que aparezca la guerra. En realidad nunca dejó de estar presente desde tiempos inmemoriales. El por qué, que es la pregunta que formulaba Paola, que es la pregunta que de algún modo plantea Freud en su escrito sobre la guerra, en cierto modo se trataría de cierta cuestión que justamente no logra ser resuelta si no es por vía de esta expresión directa de tendencias destructivas o de confrontaciones, digamos, como de medición de fuerzas o de competencias muy particulares, a ver quién se impone sobre quién. Esto llevándolo a una escala de traslado de lo mínimo a lo máximo, porque acá no se trata de dos personas peleando, sino que son naciones o continentes o conjuntos de naciones que llegan a ese enfrentamiento. Entender cómo es la cuestión de la violencia y la agresividad, mirado desde la perspectiva de Lacan, requiere discernir diferentes tipos de violencia. Que por otro lado, bueno, si ustedes leyeron algunos de los trabajos que yo fui escribiendo, hay muchas acepciones, hay como 8 acepciones en el diccionario de lo que es violencia. Pero la primera forma que uno podría esbozar, que es la que más nos atañe en la práctica psicoanalítica, es la que se podría denominar la agresividad, que es lo que Lacan llama agresividad en psicoanálisis, y que se refiere a la forma, si se quiere, más benigna de la violencia, que es que en la medida que se descompensa la configuración narcisista, aparecen signos de agresividad y de violencia. Es decir, que frente a la frustración aparece la agresividad. Y eso lo vemos cada vez que hacemos una intervención que molesta al yo. Y el yo se molesta por muchísimas cosas, por todo lo que no le gusta. De modo que enseguida hay una respuesta agresiva o de intolerancia o de confrontación o de rivalidad, etcétera, etcétera. Pero les menciono esta porque es la forma quizás eventualmente más manejable si no llega a mayores y de alguna manera sigue una lógica siempre igual, de que el yo quiere completarse, constituirse, entendiendo como armar su conformación narcisista plena, y cualquier cosa que le hace mella, el yo responde, el sujeto portador de ese yo, o el antes de que pueda operar de otra manera, responde agresivamente. Basta ver, no sé, cualquier pelea callejera porque uno le amagó algo al otro, o le rayó el auto, o le dijo la palabra inapropiada y ya se están agarrando a piñas, pero eso, así como otras peleas, incluyendo grupos, que pueden ser barra bravas, etcétera, etcétera, se deshace por propia evolución, no llega, vuelvo a decir, a mayores. La otra forma de violencia que sí atañe más al tema de la guerra es la que está sostenida por una organización simbólica. Es ahí donde uno tiene que empezar a pensar que toda guerra tiene un sustento deseante, ya no es la expresión del narcisismo, sino hay un deseo, y el deseo, ustedes saben, desde el psicoanálisis es una organización derivada del simbolismo, es decir, es una expresión de una dinámica estructural que busca algún tipo de realización. Este deseo generalmente o siempre está sostenido en un discurso, por eso hoy les decía que para entender desde la perspectiva por lo menos de Lacan cómo una capacidad simbólica se pone en funcionamiento para sostener una violencia eficaz a la larga, requiere de que haya
un discurso organizado, que haya como una especie de articulación particular de términos simbólicos que sostengan en el tiempo la violencia. Que si no, decaería. Yo les acabo de decir, si es narcisística, decae por sí misma. Si ya se sostiene más allá, ya tiene una organización simbólica. En una escala chiquita, chiquita no en relación a la poca importancia, sino comparativa, en la psicosis tenemos, por ejemplo, la paranoia, que es alguien que es capaz de ser agresivo y violento por cierta formación deseante psicótica, que decide que, bueno, que tal figura determinada, que puede ser una figura femenina, un vecino, un alguien, es el objeto de su odio y en ese sentido lo tiene que destruir o atacar. Lo que pasa es que eso es en pequeña escala una organización que ya no es solo la agresividad. Por eso cuando, de paso les comento, hay un malentendido frecuente en la figura del femicidio, que está muy de moda, donde la agresividad del personaje se confunde con, bueno, pero es porque de golpe se irritó o lo que fuese, y en realidad no se detecta que hay una celotipia psicótica que está sosteniendo esa actitud y termina matando al objeto de su odio, que suele ser la mujer, pero ya nos desviaríamos a toda una temática de por qué el femicidio, o por qué el femicidio está tan desarrollado, e incluso cómo hay maneras de malentendido, justamente porque no se le da la envergadura a ese tipo de deseo destructivo. No se lo da la pareja o no se lo da la sociedad a veces, ¿no? Pero salgamos de esta forma psicótica y vayamos a una organización mayor que puede ser un proyecto bélico. El proyecto bélico requiere entonces un discurso y que ese discurso esté de alguna manera organizado de tal forma que convoque al conjunto social, que de algún modo se encargue el discurso bélico, el del amo este que les digo, que yo tomaría el modelo del discurso del amo, que es como una voluntad determinada de dominio, pero requiere de que además maneje un ideal que rija la masa. Eso ustedes lo conocen, el ideal del yo, que está implícito en el discurso, es decir, no alcanza con que a alguno se le ocurra organizar un proyecto de destrucción de otro país o de un grupo humano o de algún conjunto que molesta el desarrollo de sus ideas. Requiere de que arme un aparato de propaganda y que genere consenso y maniobre sobre los ideales de manera tal de que tenga el apoyo y se sostenga con algún tipo de argumento imaginario. Esto es interesante porque todo el desarrollo, yo tomo siempre como modelo para entender las guerras, la Segunda Guerra Mundial, que fue la más sofisticada y la más lograda de las dinámicas bélicas, hasta ahora. Es decir, que estableció un modelo donde todo el sistema de propaganda y todos los dispositivos de difusión y la organización discursiva social se paranoidice, tomémoslo en el modelo anterior del pequeño paranoico, pero en este caso es toda la sociedad se paranoidiza para odiar lo suficiente y sostenidamente a un enemigo que hay que vencer o destruir. El trabajo con la propaganda y las cualidades del discurso son lo que ya les anticipo que le dan más riesgo o menor riesgo a ese avance, y además es donde está la semilla de la cuestión.
Es ahí donde el psicoanálisis puede estudiar uniendo la psicología a las masas como la organización de un discurso para entender cómo es que un país, por ejemplo, tomemos a Alemania, que era el país más sofisticado y culto, donde estaban los mayores desarrollos filosóficos, ideológicos, etcétera, de golpe se transforme en la forma más brutal de un ejército destructivo. Y que ciertas personas que formaban parte de ese país, como podría ser Heidegger, supónganse, adhiera a una ideología que tenga ese propósito. Pero ahí es donde el psicoanálisis puede dar sus aportes de pensar, bueno, que organizado el discurso y con buenas maniobras sobre el ideal, la masa sigue al ideal con todos los fenómenos hipnóticos que nos enseñó Freud. Yo a veces planteo que los nazis deben haber estudiado concienzudamente a Freud para entender cómo funciona la psicología de las masas, y lo usaron, porque crearon ideales ficcionales, pero muy bien constituidos para convencer a todo el mundo que hay que ir en esa dirección. Los fenómenos de este tipo son impresionantes, porque cuando uno lo mira de lejos, uno dice, pero ¿cómo se embaucaron millones y millones de personas en proyectos como ese? Supónganse el nazismo o los japoneses en la participación de esa guerra. Bueno, hay montones de ejemplos, incluso locales, de cómo nos embarcamos todos en la guerra de las Malvinas, que era un delirio inconsistente, insostenible. Pero, bueno, ustedes no lo vivieron porque son más jóvenes, pero se llenó la Plaza de Mayo, en APA había unas discusiones infernales de los que estaban a favor y en contra. Uno no podía entender cómo a alguien se le podría ocurrir apoyar eso, pero eso pasa siempre en este tipo de fenómenos. Y ahí tuvimos impresiones locales de lo que es la locura constituida en un soporte discursivo, la reivindicación de las Malvinas, etcétera, etcétera, crear un ideal, sostenerlo e intentar llevarlo adelante. Ahora, no todas las guerras son iguales, a pesar de que las dinámicas y los resortes, por ser típicos de los seres humanos, son los mismos. Yo les hablo de los yoes unificados de la masa, les hablo del ideal, de la constitución de un deseo colectivo, de un discurso que lo soporte, etc. Tampoco el psicoanálisis puede explicar todo porque hay factores agregados de carácter económico, político o social que son lo que van dando a eso consistencia. Pero de alguna manera es como que el psicoanálisis puede ir orientándonos hacia dónde se dirige la dinámica de esa estructura y cómo se puede prevenir o cómo se podría repensar para que eso no alcance esta envergadura. También ahí tenemos que ver, ya les digo, diferentes tipos de guerra, porque algunas son más fáciles de ver que van a cumplirse cierto tipo de objetivos y con eso se va a acotar. Otras son más trascendentales, que son mucho más difíciles de acotar. ¿Qué nutre la guerra desde la perspectiva psicoanalítica? Yo les hablé del deseo como estructura simbólica de soporte, pero desde que Freud destaca en el 20 la pulsión de muerte, tánatos, vamos a ver que uno relee todo y ve que tánatos está siempre disponible, es decir, la capacidad pulsional, la capacidad destructiva del otro por que hay una necesidad de satisfacción pulsional, es siempre latentemente posible.
lo que se puede hacer es intentar que eso se atenúe, que afloje, que busque otros caminos, que se sublime en el mejor de los casos, pero nunca es del todo suficiente. Por ejemplo, les doy un ejemplo social. Se dice que los deportes, supónganse el fútbol o cualquier otro deporte, es el sustituto de la guerra, sublimada. De modo que tenemos verdaderas guerras supuestamente inocuas, por más que de vez en cuando susciten violencia directa. Pero aún así, aunque existen vías sublimatorias y capacidades de otro tipo de avances, la tendencia tanática retorna. Esta tendencia, bueno, Freud la empieza a teorizar en el 20, luego la va aplicando progresivamente, los kleinianos la desarrollan muchísimo más, y en Lacan aparece dicho de determinada manera que es interesante porque lo plantea en términos de la dificultad que tiene eso de lograr alguna solución. Uno de los modos en que él lo dice es lo que no cesa de no inscribirse. Es decir, hay algo que intenta supuestamente lograr una inscripción y no lo logra. Y eso es lo real. Es decir, es el nombre que adquiriría en el pensamiento de Lacan la tendencia pulsional indomable, la tendencia no reductible. Ese real, si alguno quiere interrumpir para hacer una pregunta, la pueden hacer, pero si no, después vamos a charlar un poco, si les surge después preguntas. Este real que les estoy definiendo siempre está disponible. Uno observa que aquello que se consiguió durante miles de años de cultura, en poquísimo tiempo se puede desbaratar de un modo increíble. Por ejemplo, si ustedes vieron que hace poquito Trump no quería renunciar a su posición y promovió el ataque al Capitolio, cosa inconcebible. Nosotros ahora lo tomamos como, bueno, fue un acontecimiento, pero ahí pasó algo que podría haber hecho tambalear el mundo. Pero no porque ese grupo, que podrían ser unos cuantos cientos o miles, eran peligrosos, sino porque conceptualmente en pocos instantes se vino abajo toda la estructura simbólica de ese Estado, que no es cualquier Estado, ¿no? De la misma manera se vio en Alemania o se vio incluso en otros fenómenos, lo rápido que puede desbaratarse todo. Es decir, uno puede decir, las cosas se construyen lentamente, pero se destruyen rápidamente. Por eso hay un debate posible acerca de lo que Freud plantea y Einstein también, de algún modo, en sus intercambios, de que el avance cultural o el mejoramiento de la comprensión de las personas puede atenuar el carácter de la guerra. Bueno, a Freud le fue bastante mal. Él decía, por suerte ahora queman libros, dice algo por el estilo, y antes quemaban personas. Él murió lo bastante rápido como para no ver que pasó todo lo demás, ¿no? Que no solo quemaron personas, sino las hicieron desaparecer de un modo mucho más radical de lo que se había hecho con cualquier ser humano antes, ¿no? Me refiero al nazismo, a Auschwitz, etc. Yo les termino de definir esto que yo les acerco como lo real, lo que no tiene una solución simbólico-imaginaria sencilla, lo que no cesa de no inscribirse. Y en contraposición a esto de lo real, les propongo pensar, el término que se podría contraponer es la realidad. Entonces tenemos dos términos, lo real, que es un concepto de
uno de los 3 registros de Lacan, pero que representaría lo que no tiene reductibilidad o simbolización o imaginarización. Y tenemos la realidad, que es como quedan las cosas en la medida que eso se intentó. Es decir, la realidad es la realidad en la que vivimos, la realidad de la transferencia, la realidad de los sueños, la realidad corriente, todas las formas de realidad tienen una misma estructura, que es una fantasía que logra más o menos acomodar ese real a una articulación con lo simbólico y lo imaginario. Bueno, y acá les voy a plantear una idea que, bueno, que yo desarrollo particularmente, que es que lo que predispone a que lo real irrumpa con más facilidad es cuando la realidad pierde consistencia, cuando la realidad se achata, se achica, se debilita. Y esto lo vemos como trabajo previo a la formación de los discursos bélicos, que es que la promoción que se hace es de que se vayan uniendo las leyes a los ideales y digamos, a las formas de la voluntad del amo. Es decir, que esto que estamos viviendo con cierta perplejidad de que un dirigente o una dirigente, no me voy a meter en política local porque va a haber lío, pero cualquier dirigente que pretende unificar el sistema jurídico para que esté de acuerdo a la decisión política del gobernante y que imaginariamente todo se reduzca a una cierta ideología, no sé, pónganle nacional y popular, eso va transformando la realidad en un único modo, que eso predispone a la irrupción de lo real, porque justamente si se diversifica, si hay posibilidades de otros puntos de vista, de una ley que no concuerde tanto con la idea de que el arte tenga su lugar, que las expresividades imaginarias se puedan construir, que no haya necesariamente que subordinarse a un orden, etcétera, etcétera, hace más difícil que lo real irrumpa. Es decir, es como que no hegemoniza uno de los registros toda la escena. ¿Qué quiere decir que no hegemoniza uno de los registros toda la escena? Es decir, que sería en nuestro caso que la voluntad del amo no sea lo dominante como para llevar a todos en esa dirección. Y yo le doy a la voluntad del amo un valor de real, el goce del amo, el que da la orden y esa orden se debe cumplir. Yo recién me estaba acordando que ahora está por salir en APA o ya salió, no sé bien, un libro sobre fanatismo, donde tuve que escribir un capítulo. Y yo tomé un texto de un psicoanalista muy interesante que escribió un libro que se llama La estructura del ARN. Este analista se llama Gros Richard, y comienza con un epígrafe o una expresión donde un califa, un jeque, da una orden a un eunuco que le traigan las pupilas de un niño. Entonces el tipo sale, describe la escena, es un escrito de la época, debe ser de la Edad Media en un país árabe. El personaje este sale, busca al niño, lo reduce, todos los que de algún modo rodeaban al niño lloran, se desesperan, él le aprieta la cabeza, le saca los ojos, le lleva esas pupilas al jeque. ¿Ven lo que es la voluntad del amo? Es entre absurda, siniestra, terrible, imparable.
¿Por qué se dio esa escena en ese entonces? Porque era inconcebible que no se obedezca esa voluntad. Y todo estaba diseñado para que el niño sea entregado, que se haga eso y que se satisfaga al amo. Esa satisfacción del amo se llama goce del amo. Es decir, él decide que eso es lo que rige. Yo les doy estos ejemplos para que vean cómo se arma una expresividad canalizada, directa, de, si quieren, lo tanático, si quieren, lo real, se efectivice y satisfaga, bueno, supuestamente al amo, pero el goce se satisface más a sí mismo que a alguien. Es decir, eso es una cosa interesante para ver después de las guerras, que al final lo que parecía trascendentalísimo, que era tomar tal país, tal colina, tal circunstancia, etcétera, pasa a ser irrelevante. Uno ve grandes batallas, ve todo lo que fue Europa durante el nazismo, Normandía y esas zonas que se visitan turísticamente, murieron miles y millones de personas. Y al final está todo ahí. Es decir, es como si hubiese habido un desgaste inútil, que esto lo vamos a ver también en la guerra esta de Ucrania. Toda la destrucción, toda la devastación, todo lo que termine pasando, en algún momento se agotará por algún lado y vamos a tener la sensación de inutilidad. Es decir, no hay auténtica conquista y hay descarga. Yo por ahí pararía un poquito para dialogar, pero la idea que yo les quiero dejar como para que reflexionen es cómo seguir avanzando en entender psicoanalíticamente qué pasa con conjunto social cuando es capaz de adherir o cuando suele adherir a una guerra y cómo eso es determinante para que la guerra se sostenga. Y ahí les cuento una última anécdota que era de la época del 82, cuando fue la Guerra de las Malvinas. Yo conocí algunos casos de cerca, porque eran hijos de pacientes míos o conocidos que eran convocados para ir a la guerra. Y uno les decía, pero deserten, váyanse al Uruguay, yo qué sé, rájense. ¿Cómo van a ir a esa guerra? E iban igual. Y no es tan fácil desacatar algo que parece insensato, y es posible no ir, es posible desertar. Pero sin embargo, la presión social, el ideal, la vergüenza y toda la estructura psíquica se condiciona para que todos adhieran. Y no es tan sencillo retirarse y algo así como renunciar a ese goce. Eso no solo pasa en las guerras, quizás pasa a nivel menor en los vínculos sociales cuando hay hechos de violencia y uno podría retirarse, no adherir, tomar distancia, excusarse. Hay muchos recursos, pero sin embargo tiene una atracción particular, lo cual les terminaría diciendo, la pulsión, el goce directo, pulsión como pulsión tanática, el goce directo, lo real, tiene mucho atractivo. Es como si uno dijese, el goce garpa, el goce no es tan fácil de ser eludido, porque es dominante. Es como si fuese que cuando se presenta, produce fenómenos de fascinación y borra todo el resto, y parece como si tuviese un efecto
de magnetismo directo, aunque al principio parezca siniestro. Este es otro concepto psicoanalítico interesante, aunque uno diga, qué horror la guerra, pero si ustedes mismos empiezan a ver, uno todos los días mira a ver las noticias, y todos los días empieza a querer que revienten a los rusos, y todos los días quiere, depende del bando que uno se ponga, no sé si ustedes están a favor de unos o de otros, pero todos los días querés que gane otro, y te va induciendo, como los modernos thrillers, a que tengas ganas que el asesino vuelva a matar. Y uno dice, pero qué horror, si es un criminal, si es un ser terrible, ¿por qué uno adhiere a que otra vez mate? ¿Y por qué no produce suficiente rechazo como para que uno diga, no quiero que siga matando? Por supuesto, todo esto depende de la posición subjetiva de cada uno, pero cuando el diseño de la película, entre comillas, o de la realidad está bien hecha, va llevando a que esa tentación exista. Y como último comentario les diría que una de las características que tuvo el nazismo, no es solo el nazismo, llevó a eso, a la máxima sofisticación, es que liberó a cada integrante de los que de algún modo vivían en ese contexto y adherían al nazismo, a que podían darse el gusto de matar. No era necesario que uno reciba la orden. Si pertenecía a eso, y por ejemplo veía a un judío, lo podía matar cómodamente, o hacer lo que quisiera. Y lo mismo acontece en ciertos contextos con ciertos soldados que de algún modo van desatando su propio goce más que sujetarse a las órdenes necesarias para hacer las cosas. Todo esto lo pongo en la lista del atractivo del goce, porque está que de golpe te liberan para matar y que el que asume eso se liberó para matar. Es decir, que se dan fenómenos de atracción directa de descarga pulsional. Que no son sencillas de manejar, pero es uno de los puntos más débiles, digamos, de la condición humana, y que la guerra facilita mucho. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si no... Leonardo, acá, bueno, los invitamos a todos a que puedan participar, abrimos el chat. Creo que hay un comentario. Carolina, no sé si vos querés leer lo que escribiste, participar, o querés que lo leamos nosotros. No, es lo mismo, igual acabo de leerlo y me doy cuenta que había un error. En realidad lo que puse es que cuando decía, bueno, de acuerdo a aquel lugar, di mi postura y es a favor de que las herramientas diplomáticas eviten que cualquiera de los dos países tenga que estar en guerra. Eso fue el comentario en relación a lo que había dicho el doctor. Lo que pasa es que ahí ves lo que es interesante lo que vos proponés, porque esa es la propuesta de Freud, a ver si por vía de la diplomacia, pero, por ejemplo, Clausewitz, que es un general prusiano que Lacan toma como modelo para algunas cuestiones de la dirección de la cura. No es que pensase que la dirección de la cura es una guerra, pero Clausewitz es el que diferencia la política de las estrategias y la táctica. Y Clausewitz decía que la guerra es la continuidad de la política. Es como si fuese, hago política, por ahí no termina de arreglar, hago guerra y sigo con la política. Como si fuese, bueno, está bien, de vez en cuando hay que agarrarse a trompadas y después retomamos. Lo que pasa es que
en algún sentido, una vez que se desencadena la guerra, bueno, esto lo dice todo el mundo, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Y hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, yo la tomo como ejemplo porque todavía es el modelo más perseverante, perdurable. Yo creo que la guerra terminó, pero los discursos que se organizaron ahí perduran. Es decir, las enseñanzas del nazismo no se modificaron en cuanto a... y fíjense que en esta guerra de Ucrania y Rusia uno acusa al otro de nazi. Y siguen usando el concepto del nazismo, que era sin tapujos, directo, solución final, exterminio, no parar hasta triunfar totalmente. Bueno, hay una cantidad de conceptos que tenía el nazismo, Alemania por sobre todo, o la superioridad aria. Yo qué sé, si ustedes entran a leer, plantea una potencia increíble otorgada a sí mismos o a los que adhieran a eso. Pero, por ejemplo, Alemania perdió la guerra, pero Alemania ganó ser el líder de Europa. Miren la paradoja. Es decir, en este momento Alemania es el país más poderoso de Europa. Inglaterra, que era el país que más luchó y se sacrificó con Churchill a la cabeza, quedó empobrecida o como imperio. Cedió todo el dominio a Estados Unidos. Es decir, ahí ustedes ven la paradoja de las intenciones. Los perdedores se vuelven ganadores, los ganadores se vuelven perdedores. Y de alguna forma lo que termina viéndose, que es evidente, es que lo que se satisface en términos de goce, de descarga, es la guerra en sí misma. La guerra goza a la guerra. No sé si entienden la idea. Sería como mata todo lo que pueda tener cerca y ahí va de a poco transformándose en un agotamiento hasta que termina. Gracias, Leonardo. ¿Alguna pregunta, algún comentario más que estén pensando? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué Laura. tal? En realidad, justo recién, Leonardo, vos dijiste en lo que estaba pensando, digamos, si cuando se termina una guerra tiene que ver con el agotamiento de la descarga pulsional. Porque pensaba, hay intentos de negociación siempre, que uno podría pensarlo como ligaduras vitales, ¿no? Entonces, haciendo una equiparación entre la guerra y el psiquismo, ¿no? Digamos, cómo hacerle coto, ¿no? A esa descarga, y lo que estás planteando es que no hay coto, el final es el agotamiento de la descarga, que es distinto, que algo se pueda acotar. Sí. Bueno, eso es una regla, es interesante lo que decís porque, o lo que tomás, porque nosotros conocemos la figura de castración freudiana, que es como la manera en que se pone un límite, de esa aceptación de la diferencia, de hasta qué punto puedo o no puedo, algo que me pone tope, algo que instala la ley, algo que impone la simbolización paterna que da, no sé, el límite, etc. Pero una cosa que uno podría decir es que lo que no se acota por castración, se acota por choque con lo real en sí mismo. Es como si uno dijese, si no frenás y no doblás, te va a parar el guardarrey. Es decir, no hay un sin límite, algo te va a poner límite. Ahora, ¿qué te pone límite? Te pone límite lo real en sí mismo. Es como si uno dijese, se destruyen los dos y eso hace que termine.
pero es un déficit castratorio, es como un déficit que tiene el simbolismo para parar eso. Pero te hago una pregunta, porque vos decías que la guerra de alguna manera es el desencadenamiento de lo real. Entonces es como un real con un límite de lo real, es como una situación un poco, ¿no?, paradójica, me parece. No, El mismo porque real hace del límite a lo real, eso porque es, la guerra que vos planteaste es un desencadenamiento. sí, y está bien y es interesante porque lo real hace límite a lo real. Es decir, lo que pasa es que es de la peor manera. Es como si yo dijese, la muerte pone fin al sufrimiento. Claro, Decidís matarte, no claro, vas a claro, sufrir más. claro. Si no hay si no hay por qué pelear o por lo que pelear, se termina la pelea. Y yo diría que es interesante porque, bueno, es la neta evidencia del fracaso de la capacidad simbólica. Un ejemplo interesante, nosotros saltamos de nuestra clínica a lo social, ¿no? Igual les advierto que hay que tener cuidado con estas analogías, pero sirven. Es como si yo les dijese, no las usen, pero ténganlas en cuenta. Por ejemplo, un modo de expresión de la dificultad de aceptación de castración es la psicosomática. Es decir, cuando alguien no puede parar su sobreadaptación, sus tendencias, su estrés, o pónganle el nombre que quieran, se termina expresando en el cuerpo. Y el cuerpo acota, porque lo voltea, porque si lo enferma, para. El que no para porque se olvidó de tomar vacaciones va a parar porque se va a enfermar y va a tener vacaciones enfermo. Es decir, hay en lo real algo que acota lo real de la peor manera. Por eso Lacan, hay un seminario que Lacan, yo les pongo flashes de lo lacaniano, aunque no sé si saben Lacan, pero no importa, lo pueden usar en cierto momento si tienen ganas de meterse con eso. Hay un seminario que se llama en francés Au Pire, que es un juego de palabras típicos de Lacan, que viene a ser o peor, y juega con la homofonía entre peor y padre. Entonces queda como el padre o peor. Entonces, lo peor es lo otro, es la guerra. El padre es la diplomacia. Entonces elijan, ¿el padre o peor? Yo no defino lo peor que es el no padre. No sé si entienden, sería como que sí, que para por sí mismo, pero de la peor manera. Adriana, levantaste la mano, Adriana Acuña. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, me quedó una duda de algo que fui escuchando y anoté, y sería la siguiente. En una parte, usted habla del fracaso, perdón, sí, de que la violencia se sostiene, eh, digamos, en el caso de la guerra, porque ahí tiene una capacidad simbólica. Y en otra parte dice que hay un déficit en la capacidad simbólica, un déficit castratorio, y que por eso, un déficit para la castración, y que por eso no se puede parar. Y ahí es donde me quedé Es una con... muy buena observación. Yo te diría así, el modelo para pensar esto, porque es tal como lo planteás y no hay que asustarse de que el psicoanálisis abra paradojas. El modelo que yo te diría que pueden pensar es lo que es la psicosis, en particular la paranoia. En la paranoia uno dice, lo que está forcluido, es decir, lo que no opera,
es el nombre del padre, es decir, un organizador que conserve la sensatez. Es decir, el psicótico perdió el tornillo que sostenía su organización simbólica, pero sigue simbolizando. Por eso la paranoia se transforma en lo más peligroso de la psicosis. Es decir, el personaje celotípico, por ejemplo, tomo esa como variedad directa, o puede ser un asesino serial, o algunas de esas que están de moda, los tiradores en Estados Unidos. Acá hay poquitos, pero allá hay muchos que van y matan a medio mundo. Pero el tipo perdió su chaveta, es decir, no tiene el soporte simbólico, ahí fracasa la sensatez, la normalidad, pero tiene todo el dispositivo simbólico para hacer el desastre que hace. Es decir, es un armado simbólico, pero al servicio del goce loco, o de un amo loco, o de un proceso loco. Es decir, que yo les diría que no me equivocaría mucho si dijese todas las guerras son psicóticas. En el Sería sentido... algo así como el dispositivo simbólico forcluido, eso sería. No, lo que hay de simbolización está al servicio de la locura, no al servicio de la armonización y del lenguaje. Es como si yo conservo la suficiente capacidad simbólica como para ser más destructivo que nunca. Por eso te doy un que va con ejemplo. más fuerza, es como, usted también habló de que para que irrumpa esto de lo real que describió, tenía que haber un fracaso, pero de la realidad, no de lo real. La Entonces realidad. sería como que lo simbólico, ese dispositivo simbólico, frente al fracaso de la realidad, irrumpe lo real. ¿Sería algo así? Sí, sí, porque forma parte de la realidad el andamiaje simbólico. Por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo del nazismo, pero que es aplicable a cualquiera de estas cosas. Agarran y unen dos discursos. El de la capacidad del amo, la voluntad del amo, más el discurso científico-tecnológico. Entonces tenés que te arman una voluntad que está sostenida en un armamento sofisticadísimo de alta calidad simbólica, porque el armamento requiere ingenieros, requiere capacidad destructiva, bombas de racimos, escuchamos de todo tipo, yo qué sé, cohetes no sé cuánto, o la misma bomba atómica que fue Einstein, que es uno que está en contra de la guerra, que facilitó que se produzca, toda esa capacidad simbólica al servicio del goce, de lo real, de hacer mierda todo. Es decir, es como si uno viese, ahí tienen un ejemplo en mancomunión siniestra, tomando el concepto siniestro de Freud. La máxima sofisticación simbólica al servicio de la máxima expresión pulsional tanática. Si hubiese una regresión mayor, suponete que regresionásemos y nada fuese simbólicamente tan estructurado como el deseo, la organización discursiva, etc., tendríamos un poquito más las guerras medievales, bueno, un grupo de tipos con espadas que se agarran y se revientan, pero no tendrían la monstruosidad que se desarrolla en las guerras actuales. Las guerras medievales se juntaban en un campo de guerra, 200, 300, 1000 con suerte, se mataban entre ellos y ahí se definía la cuestión. No había ni un discurso ni una tecnología para hacerla más expansiva la cuestión. Cuanto más desarrollo simbólico, más peligroso es el asunto. Por eso la simbolización, esto va todo como argumentos para decir, lo simbólico no es garante de que no haya expresividad tanática. Lo que sí es garante es que algo ponga tope.
pero esto es una variedad dentro de la simbolización que la llamamos nombre del Padre, o la llamamos una ley eficaz, o la aceptación de castración. Tenemos que ver el punto organizador que no deja que todo vaya en un sentido gozoso o de descarga. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Primero recordaba una frase que también Einstein dijo, que es que llegamos a un momento en que nuestra tecnología superó nuestra humanidad, ¿no? En relación a la tecnología y la simbolización al servicio de lo pulsional. Ahora, yo pensaba en algo que muchos están hablando desde hace un tiempo, acerca de un desequilibrio en cuanto a la pulsión de vida y pulsión de muerte, más en favor de la segunda, desde hace un tiempo, y en lo ominoso, por llamarlo así, o perverso, de los dos registros que se dan al mismo tiempo. Por un lado, las conversaciones diplomáticas a tiempos muy, como en cámara lenta, mientras al mismo tiempo tiene lugar una situación pesadillesca, ¿no?, en el campo de batalla, que es al mismo tiempo como un coto de caza para el invasor, en el que ahí vale todo, se hace de todo, incluso gente que en su casa no haría esas cosas las hace ahí. Y antes, cuando no existían los modos de comunicación que tenemos ahora, bueno, las noticias llegaban más tarde. Ahora en tiempo real se ven los resultados de las violaciones, de las destrucciones que no estaban enfocadas a objetivos militares, y se sigue tolerando. Entonces, ¿habría acá un desequilibrio? Bueno, eso sí nos ponemos en humanistas, pero si uno dice, bueno, así está diseñado, ahí tienen el problema de este asunto. El diseño es que se generó como... A mí me hace acordar, vuelvo a ejemplos vividos, ¿no? Porque a mí me interesaron estos temas a partir de experiencias cercanas, como la Guerra de las Malvinas. Se creó una zona de exclusión. Se suponía que no se iba a extender la guerra más que hasta un punto. Y de golpe reventaron al general Belgrano y mataron un montón. Entonces, acá crearon como un área que se supone creada, el área de guerra, donde todo el mundo naturaliza que se estén reventando con todo. Como si fuese parte del diseño. Yo no diría que esto es una aberración, y creo que vos lo situás bien en lo ominoso, porque el concepto de siniestro, que es muy interesante en Freud, porque lo siniestro aparece cuando lo real se esboza con poca incidencia simbólica. No es que no hay ninguna incidencia simbólica, pero uno vislumbra imaginariamente lo real de un modo más directo. Les doy un ejemplo simple que suelo usar. Cuando uno está en el atardecer en el campo y ve ese momento que se empiezan a estirar las sombras porque el sol entra a declinar, y entonces uno empieza a ver cosas raras que antes no veía, porque entre que ve y no ve, no tiene un discernimiento claro, es un momento típico de angustia. Es decir, donde no tenés claro de qué se trata, cómo es. Ese momento es ideal para la figura de los siniestros. Si no armás una escenografía así, no podés aparecer en la escena, supongas en el cine, el asesino serial. Tiene que ser en esa turbidez de poco discernimiento. Entonces, el área de guerra ahora es un área de poca incidencia simbólica formal, pero donde uno ve lo real, como vos decís, de manera directa, destruyendo frente al imaginario de uno como espectador. Y uno dice, pero ¿y dónde está alguien que pare esta cosa? Está muy atenuado. Empiezan con los
corredores sanitarios, con apelaciones del Papa, con tipos que van ahí, pero no hay ninguna eficacia simbólica para poner límite. Eso, tal como vos lo decís, vuelve esa escena como siniestra, porque siempre la guerra es siniestra, pero en este caso es en vivo y en directo. Porque había en las otras guerras también, hay pintores de guerra, fotógrafos de guerra. Yo vi exposiciones solo dedicadas a las fotos de la guerra. Y hay cosas muy impactantes, pero son exposiciones a posteriori. Acá lo estamos viviendo ya, como si uno dijese, pero que hagan algo. ¿Quién? Está diseñado así. En alguno de sus textos, Leonardo, usted habla de algo de un giro psicoanalítico respecto a incluir como, ¿no?, de esto de la falta ética y moral. Si Sí. puede contar un poquito acerca de eso, pero me quedé pensando en lo que decía. No, claro. Nosotros como psicoanalistas, esto me pareció interesante y me llevó a unos debates interesantes. Como psicoanalistas siempre le estamos echando la culpa al sujeto. Uno va al análisis porque yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. Y encima tu analista te dice, y por supuesto, y te da más palos todavía. Es difícil que zafes de la responsabilidad porque de eso se trata, de ver. Por ejemplo, cuando Lacan habla de Dora, pónganle, valora mucho cuando Freud le dice a Dora que estaba en medio de un quilombo y de una promiscuidad y una trama. Les cuento Dora porque lo tuve que dar hace 2 días, pero Lacan dice, la pregunta freudiana es buena porque le dijo a Dora, ¿y qué tiene que ver usted con todo esto? Es decir, la involucra, pero en el caso de la maldad o de la maldad que estamos viendo, muchos no tienen todos no tienen nada que ver. Les viene encima como víctimas puras de los hechos. No es que yo hice algo o tengo que ver o promoví la cuestión porque el Edipo y mi super yo y la culpa. No, te cae la bomba y no tenés nada que ver con... Y esa dada vuelta es un giro ético, es antipsicoanalítico en el sentido no es el sujeto el responsable de su destino, es un destino forzado desde afuera. Por supuesto, cuando yo digo esto, lo digo en el sentido del salto del diván a hechos sociales, pero bueno, la mayor parte de las víctimas de la guerra no tienen nada que ver con la guerra. En algunos casos quizás sí, por ejemplo, Freud tardó mucho en irse y se salvó raspando, porque no podía creer que la cosa llegue a tanto. Lo salvan, la familia de él muere, y lo salva gracias a la princesa Bonaparte, ¿no? Ahora, hay una responsabilidad de él, y sí, fue ingenuo en ese punto. Él creía en los alemanes y creía en la cultura y creía que no iban a llegar a tanto. Fue ingenuo. No pudo imaginar tal grado de maldad. Incluso, no sé si ustedes leyeron, pero es interesante algunas descripciones que hay de cuando transitoriamente la habían llevado, creo que era Ana Freud, a una de sus hijas, Ana Freud, la había detenido la Gestapo. Y él no podía ir a ver qué pasaba porque lo iban a detener a él también. Y entonces decide mandar a la mucama, que no era judía, a ver que averigüe un poco qué está pasando. Y las descripciones es que él caminaba nerviosamente viendo si hay alguna novedad y se la liberaban. Al final la liberan.
Ustedes saben que a él lo invade la Gestapo, le entran a allanar, y hay un famoso dicho de él, porque le querían hacer firmar o escribir algo acerca de su conformidad con el allanamiento de la Gestapo. Y él dijo algo así como, bueno, fue tan bueno que se lo recomiendo a todo el mundo. Es decir, como si fuese irónico o burlón acerca de lo que estaba pasando. Pero no llegó a la envergadura imaginaria o pensada de que podría llegar a mayores. Pero yo les digo esto, bueno, habría cierta responsabilidad, pero generalmente no hay responsabilidad en el sujeto. Y cuando un analista ve que es real lo real, es decir, que cuando la amenaza es real, no solo en el caso de la guerra, en caso de cierto tipo de amenazas o circunstancias, no tiene que inculpar al analizante. Paula, está Paula para hacer un comentario y después Miguel Ángel Erglis. Ajá. Bueno, hola a todos. Bueno, Leonardo, primero gracias por tu exposición porque fue muy clara y muy enriquecedora. Yo quería traer una pregunta, un comentario, a partir de algo que decís en uno de tus artículos, en donde decís algo así como que esta maquinaria simbólica, estos discursos, vienen a calzar muy bien en un momento donde también hay mucha angustia social. Y eso, por ejemplo, se puede ver en la película de Bergman, ¿no? Que muestra la Alemania previa al nazismo, el huevo de la serpiente. Sí. Cómo se va gestando, ¿no? Esta situación. Y a mí eso me hizo pensar o asociar con el texto de Freud, El porvenir de una ilusión, ¿no? Como si estos discursos, esta maquinaria simbólica, a pesar de que, bueno, instalan estos ideales y los objetivos son siniestros, no vienen a formar un conjunto de representaciones. Freud dice en ese texto un tesoro de representaciones que viene como a alivianar algo del sentimiento de desvalimiento humano, ¿no? Como una promesa de cierto desvalimiento infantil, ¿no? Prometiendo asegurar todo contra el destino o la protección contra los perjuicios de la sociedad humana. Sí. Bueno, es así, incluso así es que se promueven, digamos, como si fuesen, se desean o se buscan. Bueno, lo desarrolla Freud mismo cuando en el presidente Wilson él habla de las razones de la Segunda Guerra por las metidas de pata de Wilson, pero donde hay un afán reivindicativo en los alemanes. Es decir, que se sintieron humillados, bueno, no lo dice solo Freud, se sintieron humillados y necesitan una nueva ilusión. Y ahora se dice con Putin también. Putin dice que han humillado a Rusia. Cuando cae la Unión Soviética, Rusia queda achicada y desvalorizada, pierde el estatuto de potencia. Y él viene, como decís vos, a crear la ilusión de la Rusia potente. Ahora, ese es el caldo de cultivo, tal como decís, el huevo de la serpiente, porque es como la condición que habría que tener en cuenta desde donde va a emerger una ilusión. Pero lo que pasa es que la ilusión no es solo salir del desvalimiento, hay componentes reivindicativos, es como si fuese, le voy a hacer al otro lo mismo que me hicieron a mí, o no me va a pasar a mí nunca más. Entonces, es como derivas de la mala elaboración del duelo que significó aquello que llevó a la ilusión. Es como si uno dijese, si el duelo se da y bueno, listo, se terminó, pero generalmente deja, justamente por déficit de posibilidades de solución de un duelo,
todo un desarrollo reivindicativo y vengativo, y bueno, pónganle todos los elementos derivados de un mal duelo. Cuando un duelo no se elabora bien, sea el duelo patológico, un duelo de cualquier orden, va girando hacia la paranoia. Esto lo está bien planteado en el pensamiento kleiniano, de que si el objeto destruido, que es el objeto del duelo, se pone afuera, en vez de asumirlo como propio y elaborar y terminar de digerirlo, se ve al otro como lo terrible, lo amenazante, lo que tengo que destruir para no melancolizarme yo. Y está bueno esto de vincularlo como en un soporte fantasmático, fantasioso, para que prenda la organización del discurso. Incluso, fíjate cómo se articula, porque ahora se supone que dicen que Putin va a terminar la guerra el 9 de mayo, porque es el día que se conmemora el triunfo contra los nazis. Él creó el imaginario del nazismo en Ucrania. El 9 de mayo es el día en que se conmemora el triunfo soviético sobre los nazis, entonces va a decir, este es el mismo triunfo que aquel. Con lo cual deshace una cantidad de cuestiones creando ilusiones. Es decir, tal cual como vos lo traes. Ahora, la maniobra con este tipo de elementos, no con que un pueblo tenga una ilusión reivindicativa, sino con que se sepa digitar esto. Estos son desarrollos sofisticados de la propaganda, del aparataje de digitación del ideal. Bueno, Leonardo, tenemos a Miguel y a Carolina de nuevo. Miguel, por favor, si quieres hacer tu comentario. Buenas tardes, Leonardo. Muchas gracias. Recontra interesante. Quería aportar algo, una idea que me había surgido de todo esto que vos fuiste trayendo hoy. Me acordaba, bueno, hay un autor no psicoanalítico, que es etólogo, que es Konrad Lorenz, ¿no? Sí. Que tiene escrito ese libro que a mí me pareció muy interesante, que es contra, ¿cómo se llama? La agresión contra un pretendido mal, ¿no? Donde es interesante porque es todo un contrapunto que él hace también con el psicoanálisis incluido, y rescata algo que a mí también me parece muy valorable para tener en cuenta en estas épocas de tanta tumultuosidad, que es la agresión como algo constitutivo de los animales y de los seres humanos que somos animales, ¿no? Él le reconoce como el mérito a Freud de haber sido el primero en descubrir que la agresión forma parte de todos, y que por cuestiones él dice, de selección natural, ¿no? Se desata cada tanto, ¿no? Lo mismo que trae Freud de Guerra y de Muerte, ¿no? Que la agresión forma parte de nuestra estructura psíquica también, y que en los momentos donde entramos en competencia con iguales, se desata la furia agresiva. Sí. Bueno, es interesante, es el Lorenz del imprinting. Ahora, que es muy interesante, tiene varios libros escritos, pero ¿sabes cuál sería la diferencia? Primero esto que vos decís que el humano es un animal, yo estoy de acuerdo con vos, pero algunos psicoanalistas no están de acuerdo. Ahora, la diferencia que tiene el humano es que tiene justamente esa curiosa capacidad de simbolización que lo lleva a construcciones que los animales
por lo menos no harían en esta dimensión, ¿no? Es decir, no, crear dispositivos de destrucción masiva o ataques de este estilo, es decir, que se pierde el equilibrio, llamémoslo natural, para el humano. Las guerras entre animales, las batallas, los enfrentamientos se autorregulan por cuestiones naturales. Existe el suicidio animal, existen formas de guerras, existe todo ese tipo de cosas, pero tienen menos riesgo de irse de punto, digamos, porque las posibilidades instrumentales son distintas. Con esto hay que tener cuidado porque los animales también arman herramientas y tienen rebusques y son mentirosos y tienen trampas. No es que yo diga que... Pero la idea de la destrucción total y el uso del lenguaje de esa manera es más propio del humano. Por eso es un animal complejo el humano, porque tiene una capacidad simbólica inaudita que no tienen otros animales, y a la vez tiene una instrumentación de su agresividad o de su capacidad destructiva que es mayor. De todas formas, me parece que es interesante la idea de que es ineludible, que en eso concuerdo con Lore. Es decir, que no hay que horrorizarse porque el humano... Está la famosa frase de Freud, el hombre es el lobo del hombre. No es de Freud, es de Hobbes, pero Freud la menciona. Y dadas ciertas condiciones, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, no es que no lo sea. Es decir, no hay que horrorizarse, pero es lo que hay que evitar. Gracias. Leonardo, tenemos a Carolina y después, si le parece, para cerrar algunas palabras suyas, porque estamos en hora y bueno, seguiríamos Bueno, con lo que dale. veo, pero Caro... No, en realidad no hay problema si quiere cerrar. Iba a ver, digamos, qué pensaba él, porque, digamos, esta situación actual en realidad hace muchos años, aunque puede haber desencadenantes o motivos que sabemos que son excusas. Digo, a mí, ¿cómo lo piensa usted en relación de que esto haya salido después de, digamos, de la pandemia, que fue, digamos, o sea, me llama la atención, el conflicto existe hace muchos años, si bien hubo algunos factores que hoy podrían servir como excusa, ¿sí?, para que esto se haya, digamos, llegado a este nivel, pero digo, a mí me llama la atención, digo, después de la pandemia, que surja algo así, ¿lo pensás como que hay alguna asociación? En realidad lo pensé cuando hablaste de que esto de que los duelos, digamos, no resueltos terminaban generando como paranoias, y entonces pienso que quizás ahí se me ocurrió pensar que no surgió en cualquier momento, sino surgió después de que, digamos, todos pensamos que no había, que se terminaba casi el mundo. Es una observación interesante. De todas maneras, como vos decís, esto viene cocinándose, es decir, ¿por qué eligió este momento Rusia para avanzar? Es como empiezan las guerras. Yo me acuerdo la primera, la del 14, se habló siempre de un atentado, la tragedia de Sarajevo, no sé si se acuerdan, que atentaron contra un tipo, lo mataron, y siempre hay un desencadenante. Por ejemplo, el modo en que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial como protagonista es con Pearl Harbor. Es decir, hay un factor provocativo. Algunos dicen que se estaba cocinando demasiado intensamente la entrada de Ucrania a la OTAN, que ya estaba muy cerca. Es decir, que Rusia veía que si ahora no interviene, Ucrania entra en la OTAN y no iba a poder. Es decir, hay factores
lo de la pandemia podríamos ponerlo como nuestra vivencia. Yo no sé si eso está por encima de cierto cálculo estratégico reivindicativo de los rusos, porque esto está muy preparado. No, está muy preparado como concepto, se ve que militarmente no tanto, no, pero no importa, estaban decididos a llevarlo a cabo. Ahora, para nosotros, para nuestra vivencia es, acabamos de terminar con una y ya se nos viene otra. Es como, y la tercera será la inflación en el mundo, que es otro tema, porque es otro efecto mezcla de la pandemia y la guerra, ¿no? Bueno, igual es interesante la idea, especialmente como uno la vive, ¿no? Como nosotros mismos podemos sentirla. Bueno, palabras de cierre. Bueno, para mí fue interesante, espero que les haya servido. Son muchos, es muy vasto el tema. Yo tengo varias cosas escritas, que algunas están en la revista de APA, otro en un libro de APA. En la época yo también escribí algo sobre el tema, que es una publicación de APA también. Pero yo creo que hay dos cosas resaltaría. Una, que tenemos que tener cuidado en no traspolar. Nosotros podemos elucubrar y se puede, pero hay otras disciplinas que pueden ser determinantes y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es decir, las visiones antropológicas, etológicas o sociológicas. Es decir, hay una cantidad de temas o de disciplinas que el psicoanálisis toma, pero no domina del todo. Y hay que tener cuidado de no suponer que es todo como lo pensamos nosotros. La otra cuestión que les diría es que habría que dedicarse a este tema en particular, porque la violencia, no solo la de las guerras, que están pandémicamente presentes siempre, nunca dejó de haber guerras, sino la violencia social inmediata, el malestar social, yo creo que está incrementado, y el bienestar es más difícil de encontrar. Es decir, tenemos que seguir investigando estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo. Nos iba a decir algo más. Yo me quedé pensando en algo que usted dice en uno de sus textos, que tiene que ver con por qué el humano sucumbe a la tentación amorosa de otorgar poderes a algún canalla que se erige en amo. Esta frase me quedó muy prendida y la quería compartir también, como para dejar abierto, ¿no?, a seguir pensando. Sí. No, y eso tiene que ver con la fascinación del goce. Claro. Muchas veces el humano, y ahora estaba presente, se confunde como pensando que se puede amar a quien detenta un poder, porque ese tipo mafia me va a proteger, o tipo, no sé, por su lucimiento lo considero superior. No, el último comentario que les haría, que lo charlamos en algún momento previo que nos habíamos encontrado, es que hay que tener en cuenta todo esto dentro de las instituciones psicoanalíticas. Es decir, las administraciones de poder, los conflictos, las presiones, la política, etcétera, etcétera. Y las guerras psicoanalíticas. En algún texto me acuerdo que yo puse que creo que ningún psicoanalista fue llevado a la hoguera, pero que se han incinerado a muchos por sus ideas, es de todos los días esto. Bueno, seguiremos en algún otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Un placer. Pero ganas de seguir. Sí. Muchas gracias a todos también por participar y por venir a nuestra primera reunión de la Secretaría Científica. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Chao.